Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Jamendo.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast express de Jueves Santo, nada menos, ¿no? No solo es un jueves grande en todos los sentidos y especialmente, evidentemente, para los católicos, pero es un jueves muy, muy grande. Especialmente para nosotros, hablando de golf, obviamente, porque hoy, concretamente, en este día, tendría que empezar el Masters de Augusta. Así que aquí estamos, comiéndonos las uñas y subiéndonos por las paredes porque no podemos estar viendo ese torneo que, como saben, evidentemente, ha quedado suspendido. En principio, aplazado para esa semana de noviembre, segundo fin de semana de noviembre, donde podremos, ojalá, si el coronavirus nos deja, vivir esta nueva edición del Masters de Augusta. Mientras tanto, lo que vamos a hacer, evidentemente, porque hoy sería esa primera jornada del Masters, es hablar de Augusta y hablar del Masters. Para ello, un día más, aquí está con nosotros en esta bola provisional express, David Durán. Muy buenas, David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pues muy bien, estupendamente. Aquí dispuestos a hablar del Masters, dispuestos a un Jueves Santo muy raro, ¿no? Esto se nos hace muy, muy extraño, pero bueno, oye, hay que seguir mirando para adelante y hablando de otras cosas, ¿no? No, por supuesto. Mira, estas efemérides también son muy socorridas, ¿no? Uh-huh. Que empieza el Máster, pues hablamos del Máster. Que empieza el China Open, pues hablamos del China Open. Exacto. Que empieza el Malasia Maybank Masters, pues hablamos de los malayos. Esto funciona así. Esto funciona así, efectivamente. Esas risas que ya oían de fondo, pues son las de José Manuel Cortizas Corti, el gran Corti del compañero del Correo, que nos acompaña también en el día de hoy, pues para hablar del Masters y para hablar con nuestro invitado que en unos segundos vamos a presentar. Corti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos cordiales. Pues bien, pero vamos, tampoco... te recuerdo que David y yo estuvimos el domingo pasado en Augusta, sí, con lo cual... Sí, es verdad, vosotros ya lo habéis testado y lo habéis probado. Oye, que nos han llegado muchos mensajes de gente diciendo que sois unos auténticos privilegiados. Está la gente muriendo de envidia con eso de que estuvierais en el Masters una semana antes y en pleno confinamiento. Así que... ¿Incluyes insultos también o no? Sí, o simplemente llamadas amables. Creo que todo ha sido amable esta vez. Sí, está la gente con el buenismo y os has dejado en paz esta vez. Pero bueno, que vamos al lío, que vamos a hablar de Masters, como estábamos hablando, y que, bueno, quien uno de los mejores personajes para hablar del Masters, pues es uno que se calzó en esa primera jornada del Masters de Augusta nada menos que un 65, igualando la mejor tarjeta de un jugador español en el Masters de Augusta, que no era otro que Severiano Ballesteros, quien tenía ese registro, y el que lo empató es quien nos está escuchando ya desde Guadiaro, entiendo, desde Sotogrande, que es Álvaro Quirós. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Que, por cierto, compañeros, hablando y aprovechando ese 65 que comparten Álvaro y Sebe en Augusta, que hoy es el cumpleaños de Severiano Ballesteros, así que también vaya desde aquí nuestra felicitación al gran Severiano Ballesteros y al enorme legado que dejó en el golf español y en el golf mundial. Bueno, Álvaro, vamos... Mira, y por ir con cifras y datitos ridiculitos. ¿Sí? Mañana se cumplen 9 años desde que Álvaro hizo aquel 65. Uh-huh. Y ponemos un poco en situación antes de que empiece a hablar él, que no nos dejará hablar a ninguno. Eso esperamos. A ver, Álvaro debutó en el Máster, es de los pocos jugadores que su primer grande fue el Máster de Augusta. Uh-huh. Fue el no primer es fácil grande eso, que jugó. Es que eso no es fácil. Sí, no es algo tan sencillo, no es algo que se vea, no es algo habitual. Uh-huh. Que debutó en 2009, fue su primer grande y fue en 2009 el Masters. No le fueron muy bien las cosas, en 2010 tampoco le fueron excesivamente bien y sin embargo en 2011 arranca con aquel 65 resplandeciente que, si no me equivoco, Álvaro, te puso de líder, ¿no? Me parece que saliste de líder aquella primera jornada. Co-líder, sí, de colíder, Uh-huh. porque Rory creo que también hizo 65 y bueno, pues salíamos a la segunda jornada
como colíderes. O sea que estaba fácil el día, porque si varios hicisteis 65, no tiene tanto mérito, ¿no? No tiene tanto mérito. Supuesto, todo va a depender de la perspectiva con la que se mire. Y obviamente a mí ese día me pareció fácil porque no sé si estoy en lo cierto, pero incluso ese 65 fue con un green a 3 pads. Y fue el green del hoyo 8 que hice 5, pero habiendo cogido el green de 2. O sea, pateando para Eagle, acabaste haciendo par en el hoyo 8, ¿no? Correcto. O sea que no es que fuera sobrado, pero desde luego se dieron esas circunstancias en las que a lo mejor esos golpes que no son muy malos no pagan peaje y de los que pegas buenos sueles sacar jugo. Y Álvaro, ¿recuerdas? Yo sé que es complicado, han pasado, lo dicho, ¿no? Mañana se cumplen 9 años, pero ¿recuerdas algo de lo que tú fueras pensando mientras jugabas aquella ronda espectacular que uno dice... No sé, ¿qué pensamientos te cruzan por la cabeza? Porque supongo que serían muy paradójicos en el sentido de decir, hay que ver lo que he sufrido en este campo y cómo está saliendo hoy todo, ¿no? Pues fíjate, no sé si es parte, como ha dicho Alejandro, del buenismo que está dando la cuarentena. Yo tengo poco tiempo para recordar. Tengo que reconocer que tengo 2 leones ahí que ahora mismo están apagados, están viendo La Dama y el Vagabundo, pero en el poco tiempo que tengo, sí que es verdad que obviamente sigo trabajando, no a nivel... en el campo de golf, pero sigo hablando con mi psicólogo, con mi coach, y hablando con mi coach, que fue hace 2 días la última conversación, recordaba que en esa jornada y en un momento determinado, y a eso voy con la pregunta que me habías hecho, puedo rememorar perfectamente qué clase de sentimientos y pensamientos me llegaron. Y fue la primera vez, desafortunadamente, o afortunadamente, ¿qué cojones? Afortunadamente, fui capaz de apreciar lo que era Augusta. Y fue sin dudarlo esperando a que los 2 compañeros de partido, que si no recuerdo mal eran Jonathan Vegas y Gary Woodland, Gary Woodland, has dicho, 18. Álvaro, perdona, Gary Woodland has dicho. Gary Woodland y Jonathan Vegas, sí. Sí. Y como te digo, yo estaba esperando a que ellos patearan en el 18 porque yo había pegado un tiro muy bueno, le había dejado como 1,5 metros así pasada el hoyo. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba de espaldas al público y de cara al hoyo en dirección contraria, es decir, desde el fondo de green mirando al hoyo hacia el tee. Y esperando fue cuando me embargó esa sensación de decir, joder, qué grande y qué especial es Augusta. Y con esto digo, yo ya había aparecido, como tú bien dices, en el 2009, en el 2010, y había jugado los 2 primeros días de ambos años y los días de práctica. Jamás en ese momento había tenido ese momento de iluminación en el que tuve, pues no sé, 45 segundos, 1 minuto, en el que realmente el ambiente de Augusta me embargó. O sea, me llegó a lo que mucha gente suele decir, al alma, ¿no? Decir, joder, qué grande es Augusta, ¿no? Yo viendo esos árboles, bueno, esa caída del sol, porque yo era de las últimas partidas del día, y la calle del 18 completamente en sombra, poquito haces de luz dando en el green, y yo había sido capaz de disfrutar una jornada entera. O sea, no había sufrido poquísimo, había sufrido poquísimo, pero no porque... sí, pero no porque el resultado fuera muy a mi favor, sino porque yo quiero pensar que como había disfrutado, el resultado había ido muy, muy a mi favor. Suele ser más fácil llegar a esos sentimientos cuando de alguna manera las cosas han fluido o tú has dejado fluir las cosas y el resultado no es que no te importe, pero no es tu prioridad. Sí, lo que se llama un círculo virtuoso, ¿no? Que una cosa va dándole gasolina a la otra, ¿no? O sea... Sí, yo ya te digo, yo no lo había sentido hasta ese preciso instante y ahí fue cuando me di cuenta de qué grande y qué especial es este sitio, ¿no? Es decir, antes era más una experiencia adquirida, es decir, por lo que los demás apreciaban, por lo que los demás decía, que yo también era capaz de ver, pero no sentía. Es decir, yo sentía qué bonito es el green del hoyo 12, con esas flores detrás y tal. Sí, bonito, vale, o sea, perfecto, venga, al siguiente golpe. Estaba tan omnibulado, sí, ocupado, obsesionado con hacerlo bien, con jugar bien, que se me había olvidado al final lo que era mi prioridad, que era al final jugar bien, pero no desde el resultado o haciendo un buen swing, sino comportándome bien mentalmente. Y bueno, pues esa consecuencia fue esa, ya te digo, el Green 18 fue una de las revelaciones, de las poquitas revelaciones que he tenido en mi carrera, también te digo, ¿eh? Oye, y al día siguiente, Álvaro, perdona, ¿qué se siente? Quiero decir, al día siguiente yo me lo haces más uno
Pero no me refiero a eso, me refiero a que de repente, no sé si durante el partido o ves la clasificación y empiezas a sentir, me imagino, lo que se siente en muchas carreras, ¿no? Cuando los favoritos la han cagado con perdón en la parrilla de salida, en la arrancada, y luego empiezan a remontar y te vienen quitando las pegatinas, ¿no? Y pues no sé, pues ver a un Jason Day que hace un 64, un Tiger un 66, y vas que van viniendo. Claro, yo creo que esa situación la vive el que va al máster a ganarlo, o a terminar ganándolo. Pero yo, y eso es lo que es difícil a lo mejor de entender porque no se pone en perspectiva, como bien dice David, yo había fallado el corte en el máster el primer año, había fallado el corte en el segundo, y me había pegado sendas hostias mentales. Es decir, me encantaba el campo, pero yo llegaba allí y en momentos determinados encontraba lo peor de mí. Es decir, que ese campo sacaba lo peor de mí. ¿Por qué? Porque el primer año pues cometí el típico error, no todo el mundo lo comete, pero el de pardillo. Y fue tomar nota de dónde no tenía que ir. Entonces, mi primer máster fue una penuria. Es decir, a la defensiva, yo ¿no? jugué los 3 días de práctica anotando cada centímetro de donde no tenía que terminar. Claro, ¿qué pasa? Tú llegas el jueves y no juegas al golf. Estás evitando ir a esos sitios. Entonces, mi primer máster fue, pues eso, un golpe duro mentalmente. Después llega el segundo y tampoco jugué bien, porque al final pues no estaba fino o simplemente no fui capaz de centrarme en lo que tenía. Entonces yo llegué a mi tercer máster, que era el 2011, y dije, bueno, oye, voy a disfrutarlo en vez de intentar, ¿cómo te diría?, ser bueno. Es decir, en vez de hacer poca, voy a intentar simplemente no pasear, pero sí quitarle hierro a lo que es el asunto. Y fíjate cómo salió. Entonces, mi idea de una segunda jornada no era, voy a hacer otros 70 o otros 69 para seguir otros 68, otros 70 y ganar el máster. Bueno, hay que decir, engañado. Álvaro, no sé si tú lo tendrás en recuerdo. Supongo realmente que no. Pero hay que decir que después de aquella segunda jornada no es que hubieses pasado el corte, es que ibas quinto a 4 golpes del líder, de un líder destacado, y a 2 golpes del segundo. O sea, que sí. Claro, y me gustaría que... Fíjate, honestamente, no tenía ni idea. O sea, no me acuerdo. No recuerdo absolutamente nada. Pues tenías a McIlroy con menos 10, a Jason Day con menos 8, a Choi y Tiger con menos 7, y luego ibas tú con Ogilvy con menos 6. Sí, son cosas... Vean, a ver, a mí me encanta porque me nutren el ego. Es decir, honestamente te digo, claro, me nutren ese ego de decir, joder, pues yo podía hacerlo. Pero no recuerdo absolutamente nada de eso. Sí que recuerdo perfectamente levantarme al día siguiente e intentar jugar al golf con la misma actitud con la que había afrontado la primera jornada. Eso recuerdo perfectamente. Y también recuerdo que me podéis decir si mi 65 no había mejorado por 10 golpes mi mejor resultado en años anteriores. Uh-huh. Yo creo que el mejor resultado que había hecho en Augusta había sido 75 golpes. Las 4 rondas anteriores. Uh-huh. Claro. Entonces, como comprenderás, el que hayas visto la luz al final del túnel no significa que hayas sobrepasado el túnel. O sea, yo salía ese segundo día a jugar bien. También ahora, con la perspectiva de los años, tengo que reconocer que obviamente yo ese año 2011 tuve que hacer algo bien. ¿Por qué? Pues porque había ganado el Dubai Desert Classic, había liderado el Master y había hecho mi primer corte, terminé ganando la temporada, había hecho buenos resultados entre medias, o sea que inconscientemente seguramente yo estaba haciendo algo mejor. Álvaro, a mí es que hay una cosa que no me termina de cuadrar, pero si tú lo dices, pues para adelante, ¿eh? Que es lo de que yo en ningún momento podía estar pensando en ganar el Masters. ¿Aquel Álvaro Quirós, de verdad, después de hacerse un 65 el primer día, no se le pasó por la cabeza, oye, que estamos ahí en el lío? Fíjate cómo son las cosas. Dentro de que, y aparte, obviamente... José Manuel no, pero vosotros me conocéis muy bien. Yo soy un tío siempre muy ambicioso y muy exigente. Pero he sido muy ambicioso y muy exigente desde la objetividad. Y con esto me refiero. Siempre he sido una persona, a lo mejor... Sí que es verdad que anteriormente era diferente. Tengo una definición muy buena, que obviamente no es mía, sino de que fue mi entrenador, de Hernán Rey, en la que decía que yo, en mi mejor época, era... ¿Cómo era? Un positivo soñador, y me fui convirtiendo en un pesimista objetivo. Y yo creo que, habiendo dicho esto, en ese momento yo ya estaba en esa faceta de ser objetivo, es decir, medir las cosas no a dónde puedo llegar, no, sino a ver, lo lógico que es. Y eso te va cortando las alas. Por eso mismo yo digo que yo en esa faceta yo estaba haciendo algo mejor. Pero desde luego
en ese máster yo no estaba pensando en ganar. Estaba más ocupado con el día a día, a lo mejor, con los pequeños detalles del día a día, y eso sí que me podría haber llevado, pero yo no tenía la idea, obviamente, de poder ganar un máster, pero ni loco. Oye, Álvaro, una cosa que a mí me interesa mucho conocer, hasta donde tú puedas contar, ¿no? Que igual no lo tienes tú tampoco tan claro. Yo creo que lo importante a día de hoy es que tú todavía sientas la chispa, el deseo, llamémoslo como queramos, de volverte a ver en Augusta. De hecho, este fue tu último máster, me parece, ¿no? El de 2011. El 12. Creo que sí. El 12, No, el 12 lo jugó. Luego jugaste en el 12, es verdad. En el 12. Pero volviendo al día de hoy, a 2020, confinamiento, hoy día. Confinamiento, coronavirus, 2020. ¿Tienes todavía esa chispa que te diga, no me puedo ir de aquí sin volver a jugar en el Augusta National, por ejemplo? Sí, claramente. Pero fíjate, la chispa tiene otros motivos. Uh-huh. Pues ¿por qué? Pues porque ahora no soy la misma persona que era en esa época. Es decir, mi motivación, las bases de mis motivaciones son otras. Ya no son, no sé, esto es difícil, porque de hecho estoy en ese proceso en el que con mi coach mental estamos en ese proceso, realmente identificar, poner nombre y apellido a las cosas, ¿no? Porque yo antes era un jugador que era inconsciente, para bien y para mal. Por eso era capaz de hacer maravillas y a lo mejor no cosas tan maravillosas, porque era inconsciente, jugaba por impulso, y poco a poco, a raíz de intentar cambiar el swing, hacerme más consciente del golf y de lo que yo creía de lo que trataba el golf, cambia mi carácter, cambia mi actitud, cambia mi forma de ver este deporte. Y hoy día, claro que la tengo, pero las motivaciones son otras. O sea, las motivaciones a lo mejor pues no son hacer directamente pocos golpes. A lo mejor la motivación que tengo para volver al máster es poder ver a mis dos enanos llevarme la bolsa en el concurso de pares 3. Uh-huh. Sí, no es poca cosa, A lo mejor estar un poco más agradecido con estar, en vez de constantemente quejarme de por qué no salen las cosas como yo quiero. Esa es la motivación, llegar a poder decir, cuidado, yo tengo un motor que funciona igual de bien, pero ahora se alimenta de otras cosas. Esa es probablemente la motivación. Y no echas de menos de alguna manera, aunque lógicamente el cambio haya sido para bien, aquella rebeldía. No, claramente. Aquellos chispazos que te podían salir. Claramente, pero es lo que pretendía decir con la frase anterior. Yo ya no soy el que era. Es decir, yo soy de los que piensa que las experiencias, independientemente de que una misma experiencia se puede tomar de diferentes maneras, cambian a las personas. O sea, yo soy el resultado de lo que soy hoy día en el 2020, como ha dicho David, como consecuencia de todas las experiencias que he vivido antes, buenas y malas. Uh-huh. Lo que no podemos pretender, digo yo, con todo el respeto hacia el resto, es que para Álvaro Quirós sea igual de excitante aparecer por primera vez en Augusta que la quinta. ¿Por qué? Claro. Porque Álvaro Quirós ya sabe lo que hay allí. Entonces sus motivaciones no tienen que ser el simplemente, digo yo, no le motivarán igual el simplemente hecho de estar ahí, como por ejemplo le pasaba en el 2009, como diciendo, wow, ¿qué es esto, no? Y sí le motivará estar ahí por otras razones. Uh-huh. Yo creo que esa es la evolución de cada persona. No creo que Tiger o Jack Nicklaus pudieran mantenerse siendo tan competitivos teniendo las mismas motivaciones. Estoy completamente seguro que cuando Tiger consiguió su 10º Major, lo que le moviera era el 11º. Pero sin haber conseguido el primero, lo que le moviera el primero. Claro. Esa es la evolución que viven todos los deportistas, en golf como en otras disciplinas, estoy completamente seguro. Uh-huh. La cuestión está, y esto te lo digo a ti, Álvaro, se lo digo también a Alejandro y a Corti, uh-huh, pero sobre todo se lo digo al oyente, mi punto de vista, ¿no? Mi punto de vista es que yo creo que tú ves a jugadores que entran en decadencia o que entran en problemas o que entran en un agujero negro y bueno, no tienes la seguridad si van a poder salir de ahí, ¿no? Pero los ves en el campo. Yo estoy hablando ahora del a pie de campo, ¿no? Y yo a pie de campo lo que veo a Álvaro Quirós es un jugador que perfectamente con lo que tiene hoy, o sea, con lo que él es hoy, y estoy hablando como jugador, uh-huh,
Pero claro, lógicamente, ese como jugador englobaba a cómo es uno como persona, lógicamente, ¿no? Yo creo que tiene arsenal suficiente para, no sé hasta dónde llegar, porque eso no lo puede decir nadie, no sé qué metas podría llegar a cumplir, pero las tiene de sobra, tiene arsenal sobrado, recursos sobrados para volver a la primera línea del golf mundial. Más que una pregunta era una reflexión, Álvaro, en voz alta, y no sé qué. Cuando te refieres a eso, David, David, por ejemplo, es volver a ganar, ¿no? Primera línea del golf mundial es volver a ganar, ¿no? En el circuito europeo, por ejemplo. Sí, pero luego la victoria es también azarosa, ¿no? Entonces, quizá no sé cuántas veces vas a ganar, pero sí estar los domingos luchando por ganar, pues varias veces durante el año, ¿no? Yo pretendo decir que no puedo hablar del caso del resto, pero yo sí puedo hablar del mío porque lo he experimentado y que puedo analizar mis situaciones anteriores hoy día porque soy más consciente de lo que lo era antes. Entonces, claramente yo he cambiado y al yo cambiar como persona, tengo el reflejo es también como deportista y con esto me refiero a que al final mis motivaciones antes como golfista eran ganar torneos. De ahí, como digo, que era un tío peligroso. ¿Por qué? Porque yo sacaba petróleo de debajo de las piedras, pero de la mínima por mi motivación, mi hambre. Claro, ¿qué pasa? Que mi motivación y mi hambre era una determinada, que era ganar torneos. De hecho, lo hemos hablado ahora, podemos hablarlo también los tres. Corti obviamente no estaba tan presente porque no lo conocía, pero lo que pretendo decirte es que ¿cuántas veces habéis discutido conmigo, yo estando en una buena posición, un sábado, hace 10 años, de que las cosas no iban tan mal? Uh-huh. Y yo, no, sí que van mal porque estoy jugando muy mal, porque no lo levanto. ¿Por qué? Porque mi motivación era ganar. No me daba por satisfecho el hacer una buena semana con lo que tenía. Ahora a lo mejor la perspectiva es diferente. ¿Por qué? Porque yo primero no estoy completamente de acuerdo en lo que dices de que con lo que tengo para jugar suficientemente bien. Y lo digo con conocimiento de causa, digo por análisis mecánico. Es decir, el swing de Álvaro Quiró antiguamente era diferente, pero era 1000 veces mejor a nivel mecánico. La secuencia de movimiento era una y esa secuencia permitía a Álvaro Quiró que su mal golpe fuera mejor. Y eso es a lo que voy yo. Hoy día mis secuencias son peores, mis movimientos mecánicos son peores porque en la cámara se ve. Eso es impepinable. Ahora bien, que si quitamos esa parte, había un proceso de desconocimiento a causa de la desconfianza que ha creado los malos resultados. Entonces, en ese proceso me encuentro hoy día. Yo creo que al final sí que es verdad que el golf, obviamente, cuando se tienen ciertas bases, se juega de oreja a oreja, como decía esa frase mítica de Ben Hogan, uno de estos. Sí. Pero mientras tanto, discúlpame que te diga, yo por muy positivo que sea, como siempre os he dicho, no le voy a ganar en mi vida a Usain Bolt en un 100 metros liso. Pero te voy a decir una cosa, Álvaro, y no nos vamos a poner a discutir ahora en un podcast. No queda bonito, ¿verdad? No porque no queda bonito. Bueno, puede ser interesante, puede ser muy interesante. O sea, cuidado. No. A donde yo voy es que cuando un coche... O sea, Álvaro está hablando de unas deficiencias mecánicas, vamos a decir así, ¿no? O técnicas, ¿no? Pero como lo llevo al mundo del coche, del automovilismo, para hacer mi bella metáfora, pues Álvaro está hablando de que no le entra bien ahora la sexta marcha, digamos, ¿no? O que el embrague rasca, o que tal, y antes no rascaba. ¿Vale? Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Vale. Entonces, de repente hay semanas donde deja de rascar el embrague. Y no, ¡ay, coño! Mira, esta semana sí me entra la sexta marcha. Aunque tus sensaciones no sean tan espléndidas como en 2011. Pero resulta que no es un problema mecánico, o desde luego no es solo mecánico. Porque hay semanas donde el coche está perfecto. Luego, no es solamente un problema mecánico, Álvaro. No, lo que pretendo decirte es que ese problema mecánico constante, o la mayor parte del tiempo, es el que hace, que sí que es verdad, después cuando esos problemas mecánicos no están, o están menos, en menor medida, porque el swing de golf no cambia tan drásticamente, pero sí, a lo mejor se puede engranar un poquito mejor, ahí sí que ha dejado un pozo mental. Eso es a lo que voy yo. Yo lo que voy es que al final una persona, un deportista, va creciendo mentalmente poco a poco, igual que va decreciendo poco a poco mentalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que esas semanas que a lo mejor los engranajes van mejor, el débito va por la parte mental, claramente, no por la parte mecánica. Pero ¿cómo de difícil debe ser
que un jugador sea capaz de apreciar que la mecánica va mejor y que esa misma semana va mejor, pero que pueda atreverse mentalmente. Es que los automatismos mentales, para bien y para mal, van devaluándose. Sí, es un mundo muy complicado, efectivamente. Para mí sí. Cuando yo hablaba del Arsenal me refiero a eso, a que tú todavía tienes recursos, como se demuestra de tanto en tanto, para exprimir lo que tengas de tu juego, sean malas o buenas las sensaciones, y conseguir buenos resultados. Bueno, eso es a lo que yo me refería al Arsenal. Sí, eso está claro. Pero yo en el pasado más reciente pongo el ejemplo de la victoria de Sicilia. Uh-huh. Y me hace gracia. Viéndolo con perspectiva ahora, me hace mucha gracia. ¿Por qué? Porque yo mecánicamente, con cámara, con swing, se ve claramente que mi swing ahí todavía no está bien. Pero yo gané un torneo que obviamente el feel era muy flojete, que aparentemente, según me han recordado hace muy poquito, en un momento de la cuarta vuelta iba ganando de 7 golpes, pero que llega un momento determinante en la vuelta, para mí fue determinante, y es esa salida del hoyo 16. Es decir, era un par 4, con mucho viento de la izquierda, con agua a la izquierda, y esa era precisamente la situación de la que yo había estado huyendo durante meses. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado de presión y con deficiencias mecánicas, lo primero que salta a nivel mental es esa deficiencia mecánica. No que esté o que se haya ido, no, sino que la he tenido. Y a eso es a lo que voy. Claro, ¿qué es lo que pasa? La consecución que es huir del único sitio donde no puedes jugar, que es ¿de dónde? Desde el fondo del mar, como dirá la sirenita. A un bush a la derecha, dropas, y ahí es cuando se empieza a complicar mentalmente el torneo de verdad. ¿Por qué? Porque veo que de ir de alguna manera manejando la situación decentemente, veo que ya me han atacado mis propios lobos y encima se me escapa la situación. Termino solucionándola porque tengo suerte, gano el playoff y todo el mundo me dice que cómo es posible que en la entrevista después para Sky Sport, que son los primeros que nos abordan, tuviera la cara que tenía. Y claro, yo tenía la cara que tenía porque yo sabía que, entre comillas, no me había librado, sino que había tenido la suerte de lidiar una mala situación. Porque te había dejado mucha huella ese golpe del 16, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, no solo a ese, porque en el 17 también hago bogey con la misma salida. Pero Álvaro, para mí una de las cuestiones fundamentales está, y no quiero ser pesado, pero para mí una de las cuestiones fundamentales está en esto precisamente, en esto que acabas de exponer en los últimos 2 minutos. Tú ganaste el último torneo que ganaste, sí, con el feel que tú quieras, pero ganar en el Alps Tour hay que ir a ganar al Alps Tour, ¿eh? O sea, yo tengo esa teoría, ganar cualquier torneo de golf es muy complicado. No es mejor a nadie, es muy complicado. Lo que quiero decirte es que se dan esas circunstancias bajo esas circunstancias. No, pero déjame contarte lo que te iba a contar. El problema, o no el problema, sino una de las situaciones de Álvaro Quirós, del actual Álvaro Quirós, o del de años pasados, es esta, que tú sigues rememorando aquella victoria, una victoria en el circuito europeo con todo lo que tú quieras. Y de lo primero que te acuerdas es de lo malo, o sea, del hoyo 16. Lo que pretendo decir es la situación en la que vivía mediante. Ya, pero me lo has puesto en bandeja. Claro. Es una manera de explicárselo a la gente rápidamente. Sí. Y estoy siendo honesto, o sea, no. Es para mí, o sea, al final de una semana donde tú ganas, que se podrían extraer muchas conclusiones también positivas, tú siempre te acuerdas de lo negativo, ¿no? Y eso es bueno por un lado porque es la autoexigencia y tal y cual, y por otro lado es terrorífico porque es un permanente permanente autoflagelación que te destroza. Porque mi base, y ahí es donde quería ir yo con la evolución. Y si no, me puede decir Corti, que quiero pensar que es el que está un poquito más neutral, porque no me conoce tanto. Pero y ahí es donde quiero decir yo que antes me movía por lo que yo consideraba que era la perfección, que era pegar cada golpe perfecto para poder llegar a ganar. Tenía un objetivo, que era ganar. Y mi medio era hacer las cosas perfectas. Cuando ahora, es lo que pretendo decir, quiero irme más al tópico que todo el mundo está, no sé qué, que está intentando vendernos, entre comillas, ahora esta sociedad, y es la excelencia. La excelencia. Si yo hubiera visto esa situación con los ojos de la excelencia, probablemente, como tú bien dices, no hubiera hecho una crítica de ese instante, sino me hubiera dado un golpe en el pecho y hubiera dicho, ¿qué cojones he tenido de lidiar con esta situación tan difícil con lo que tenía? Eso es lo que pretendo decir. Ahí es donde voy.
creo que el que se extiende en el tiempo es consciente de que no siempre se puede estar ahí, pero sí puede rozar su excelencia. Y su excelencia es bajo esas circunstancias. Y yo he tenido que aprender o estoy aprendiendo a ver las cosas en esta situación gracias a estos 8, 9 o 10 años malos. Esa es la verdad. Y tengo que dar gracias porque entonces no podría estar aquí. Lo que pretendo decirte es que sí a todo, sí a la réplica que me has dado, pero hay que entender ¿cómo se dice? El fondo. No, si yo lo entiendo perfectamente. Y además, esto no es una cuestión de buenos y malos, de qué torpe eres que va, al contrario, o qué tal. A mí, mira, lo bueno que tenemos, David, y siempre lo he dicho, es que nosotros somos autónomos. Yo no tengo jefe. A mí me da igual lo que diga la gente. Porque el que la lleve y el que la entiende soy yo. Yo, únicamente yo, y extendemos responsabilidad de mi equipo. Nadie más. El resto, entre comillas, está bien de alguna manera que vayan a tu favor, pero si van en tu contra, lo importante es que tú tengas tus bases bien claras, porque muchas veces te tocará ir en contra, como a mí me ha pasado. O sea, porque yo he sido, durante muchísimos años parecía que era el extraterrestre. Cuando yo decía que había que ir por cada bandera de este mundo para jugar bien al golf, la gente me decía, no, pero es que hay que pegar muchas veces 5 o 6 metritos a la izquierda de la bandera. Y que para ganar torneos no. ¿Qué pasa? Que claro, el que pega 5 o 6 metros a la izquierda o a la derecha de la bandera cuando tiene algo de duda sobre si puede dejarla cerca o hay un peligro instante, ese gana menos. 100% que gana menos. Ahora, ¿qué pasaba? Yo era el jugador que si tenía la semana, ganaba. Si no, pues me pegaba una hostia, pero como lo único que me importaba era ganar, yo a por el trapo siempre. Eso vas evolucionando. No lo ves igual de claro, porque tus experiencias, en ocasiones, no son igual de positivas o empiezas a tener en cuenta más las negativas. Yo creo que esa es realmente la evolución de un golfista. Por eso, para mí, y lo digo muy a boca llena, Sergio ha sido un jugador formidable porque se ha extendido en el tiempo durante muchísimos años, o sea que ha tenido que aprender a lidiar con sus propios demonios y a la vez ser lo suficientemente agresivo como para no bajarse del caballo, de estar entre los 15 mejores del mundo, top 50 del mundo, no sé qué es historia durante tanto tiempo. Y ahora está pasando con Jon Rahm. Es muy difícil que alguien que no ha estado en la situación de el muy agresivo y el conservador como consecuencia de que la estrategia agresiva no le salga, sea capaz de ver que Jon Rahm tiene un mérito impresionante, porque está semana tras semana en los puestos de cabeza, semana tras semana para ganar torneos. Y eso es de la base de juega muchas veces agresivo y en ocasiones es capaz de decir, no, voy a jugar agresivo, pero 3, 4, 5 minutitos donde alejado de la bandera. Eso te iba a decir, que Tiger, o sea, al final el que va a veces a 6 metros a la izquierda o a la derecha no gana menos. Y claro, la prueba es Tiger Woods. O sea, lo que hay que saber es cuándo. Lo que hay que saber es cuándo. Pero es que esa es la habilidad. Es que esa es la habilidad real. Sí, conocer tus limitaciones y las limitaciones que te impone las condiciones de ese momento. Eso es así. Y es lo que pretendo decirte. Y muchas veces entra el ego en juego. Es decir, ser capaz de decir... el ego tiene que entrar en juego, es decir, porque si no, no te atreverías nunca. Siempre hay más. Son muy pocas las ocasiones en un torneo de golf que el riesgo sea mayor que el beneficio. Es decir, a mí me gustaría plantearte una cosa, Álvaro, de golf ficción, ya que estamos confinados, vamos a dejar volar la imaginación. Si hay una característica, hay miles en tu juego, pero hay una que todo el mundo siempre te ha destacado, es la pegada. Pegas por placer, ¿no? Como decían los comentaristas de boxeo. ¿Te imaginas un Álvaro Quirós que hubiera nacido en Wisconsin en vez de en Guadiaro? Que hubiera sido asiduo a los circuitos americanos donde los campos son autopistas con unas ilimitaciones de espacio tremendo, en un golf moderno en el que prima, por lo menos en el otro lado del Atlántico, el reventarla de salida y que cada vez son, entre comillas, menos las dificultades que se pueden encontrar los jugadores. ¿Te imaginas qué hubiera podido ser de ti o si hubieras podido triunfar cambiando Guadiaro por el nacimiento en el otro lado del Atlántico?
Pues mira, es una realidad paralela, obviamente, como tú bien has dicho, porque, como he dicho anteriormente, yo llegué a lo que llegué con las influencias que tuve en ese momento. Es decir, yo sí que me he hecho la pregunta porque, por ejemplo, Alejandro Cañizares, que es contemporáneo mío y era íntimo amigo mío, él se fue a Arizona State, a la misma universidad que John Ram, y por la misma época yo me fui a la Blume. ¿Qué pasó? Que yo no pude irme a Arizona State, no porque el entrenador no me quisiera, sino porque al final yo tenía que hacer el desembolso de una beca que mis padres no podían permitirse. ¿Qué pasó? Que yo maduré, evolucioné de una manera determinada que me dio el estar en la Blume, con deportistas de otras disciplinas, con unos entrenadores, unos preparadores físicos. Si me hubiera ido a Estados Unidos, ¿quién me hubiera dicho a mí que esa evolución hubiera sido tan positiva o no? Nunca lo sabremos. Si hubiera pasado exactamente el caso que tú has dicho, es que es una incógnita que tiene tantas cosas, tantas variables a tener en cuenta que no creo, yo honestamente digo, ahora puedo decirlo, que lo que ha impedido que yo hubiera llegado a cúspides más altas no ha sido lo que había aprendido antes, sino mi propia imposición en un momento determinado, conciso, a la hora de hacer un cambio. Porque si yo hubiera seguido de la misma manera, con la misma evolución, al final mis cambios hubieran sido mucho más a corto plazo, mucho más suaves y hubieran dado un rendimiento mayor. Estoy completamente seguro con la experiencia que me da ahora, 8 o 9 años más tarde. 100% seguro. Sí, obviamente no se hubiera producido ninguna lesión, que también hay que meterla en el bote. Es decir, yo me pasé desde mayo del 12 hasta octubre del 12 con molestias que yo achacaba al cambio técnico, pero que después resultaron ser un ligamento parcialmente roto. Entonces, si yo hubiera achacado antes la lesión, quién sabe. Si yo no hubiera encaminado ese cambio técnico que encaminé, quién sabe. No, yo creo que somos el resultado de nuestra experiencia, nuestras elecciones. Sí, bueno, a ver, al final uno es como es, ¿eh? Cada uno es como lo que es. quiero decirte es que yo no me puedo poner en el pellejo de la situación No, que me totalmente. está corto, No, y lo que yo quiero aclarar. Muchas cosas a tener en cuenta que ahora mismo las desconozco. No, digo, lo que yo quiero aclarar es que tú tampoco, ya desde el punto de vista de como de perfil humano, ¿no? Un poco más allá del jugador. Tampoco fuiste alguien absolutamente desesperado por jugar en Estados Unidos. O sea, Bueno, por tu forma de ser. Lo contrario, de hecho Más bien lo contrario. Puedo decir con cierto orgullo, aparte, esta anécdota la conocéis muy bien, y es que yo a mi primer TPC de Sowgrass, que es el quinto grande y en la panacea, decidí no ir a jugar. Sí, completamente. Famoso canal de golf por el entonces se me empezó a decir que yo no iba porque había un sponsor que me pagaba dinero por jugar el Open de Italia la misma semana. Y obviamente esa no era la verdad. La verdad es que simplemente como yo me movía por unos cánones que eran ganar torneos, yo no estaba pegando lo suficientemente bien y hice un razonamiento que puede ser equivocado o no, pero tiene que ser respetable, porque al final cada uno tiene su cimiento. Y yo dije, voy a ir a la otra punta del mundo para una semana, para jugar uno de los campos más exigentes del mundo y seguir ahondando en mi falta de confianza. No, me quedo en el circuito europeo, que obviamente el perfil es más bajo, intento lidiar, jugar y mejorar un poco en lo que tengo que mejorar y no me llevo ese palo. De hecho, la tarjeta del PGA Tour nunca fue una obsesión, ¿no, Álvaro? Para ti, ¿no? Es que no, para nada. Es lo que iba a decir. Más bien lo contrario, incluso. Claro, bueno, es que yo puedo decir también. Yo he jugado como yo considero, he jugado 2 torneos del circuito PGA Tour. Digo, regulares, sí. Digo que es Phoenix y el TPC de Scottsdale, ese, porque era las semanas que nos quedaban entre el Campeonato del Mundo y Doral. Esa era la razón, prácticamente. Y me quedé allí con Martin Keimer, para no volverme a Europa y cambio horarios, historia. Y Mayakoba. No, y Greenbrier. A lo que voy es que Greenbrier, que es la semana después de Doral, que era en Tampa. Los torneos que he jugado después de eso, como Mayakoba, que lo he jugado 2 o 3 veces, y Puerto Rico Open, si no recuerdo mal, un par de veces también, lo he jugado un poco más por ser destinos latinos. Es decir, cuando fui a jugar por primera vez en Mayakoba fue Villarmir,
quien me lo ofreció, porque OHL, que era la empresa que estaba ahí, era española, tenían, pues, de alguna manera, el dominio de invitar a quien quisiera. Joder, a mí me ha sido una ilusión increíble porque era Mayakoba, no necesariamente porque era un torneo del PGA. Claro que era un torneo del PGA, pero un sitio paradisiaco. Bueno, sigue siendo un sitio paradisiaco en el que, obviamente, me fui con mi novia, que es la que tenía entonces, mi entrenador y su mujer. O sea que, sí, yo fui a jugar, fui a dar el máximo, pero la atracción, la razón fue porque me lo presentaron y me pareció una semana espectacular. Y así ha sido siendo en las 2 semanas siguientes. Es decir, las 2 semanas siguientes fueron semanas que yo disfrutaba de los hoteles que había allí, del campazo, porque a mí me encanta, pero yo no iba ostras, si hago top 25, estoy ya a punto de sacar la tarjeta. Y en Puerto Rico Open fui a jugar, porque yo jugué el Mundial como amateur en Puerto Rico. Quien organizaba el torneo de Puerto Rico, que se llama Sydney, era un tío genial, me recordaba de la época amateur y me lo ofreció, y fui. Y allí me encontré pues con el Pigu Romero, con el que tengo una gran relación, me encontré también con el Pato Cabrera, con el que tengo también otra relación muy buena. Y la segunda vez, y creo que hoy lo hemos recordado mi mujer y yo, y no somos muy de hablar de golf, pero y la segunda vez fuimos Rafa Cabrera, Emiliano Grillo, Gonzalo Fernández Castaño, y recordamos el torneo porque nos fuimos a un concierto de Pitbull en Puerto Rico. Fue espectacular. Entonces, yo nunca me planteé jugar el PGA Tour, y fue una discusión que incluso tuve con Chema Olazábal, porque para mí la prioridad, llegado a ese punto, no era pasarlo mal fuera de un campo de golf como yo lo pasaba mal en Estados Unidos. Estaba solo siempre, había muy pocos europeos con los que yo tuviera confianza como para lidiar. No había estudiado en América, como pasa, por ejemplo, con Sergio y con John y con esta gente que se han hecho a la vida americana mediante la vida de universidad, etcétera. Luego, a mí América no era un país que me gustara especialmente, no era algo, bueno, sigue sin ser un país que me atraiga, pero sí, más estilo Jiménez, Álvaro, por entendernos, ¿no? Claro, que tampoco sí, llegó nunca fue, a adaptarse a aquello. Así fue. Miguel muchas veces ha reconocido que en realidad lo que le pasa también allí, que es algo que no me pasaba a mí, y es que Miguel, por ejemplo, como decía, él no se sentía protagonista en Estados Unidos. Es decir, a nivel golfístico, Miguel sí que lidiaba muy bien con su vida en Estados Unidos, pero a lo mejor no se sentía tan protagonista como en Europa. En Europa era un tío que ganaba, que jugaba pinchaba en el Tier 1 para ganar torneos, y en América no. En América pinchaba para ver si podía ganar, pero su prioridad era mantener su tarjeta. De hecho, Miguel, si no recuerdo mal, el segundo año se vuelve con su tarjeta prácticamente mantenida o habiendo tenido tarjeta. O sea que él no lo pasaba bien a nivel golfístico, pero tampoco ilusional a nivel personal. Y yo, sí, en ese sentido, a mí nunca me ha parecido eso, mi punto de vista, muy personal, nunca me ha parecido muy criticable. Eso en la trayectoria de Álvaro, o sea, bueno, yo cada lo que uno. decir Oye, es que no, ya, que. Con José Mari sí que, porque José Mari me decía... No, es que José Mari es muy pragmático y dice, a ver, ¿dónde está lo mejor en Estados Unidos? Hay que aspirar a... No, él decía, Alvarito, ¿dónde están los mejores? ¿dónde están los mejores jugadores? ¿En Estados Unidos? Y digo, sí, allí hay que jugar. Digo, exactamente. Pues y le digo yo le decía, pues tienes toda la razón, José Mari. Digo, pero cuidado, que en Europa no son mancos, juegan bien. Y dice, claro, obviamente en Europa juegan muy bien. Digo, y yo tengo 8 semanas al año en las que me enfrento a los que realmente son mejores, que para mí son los top 50 del mundo. Los demás, con todo mi respeto, son agregados. ¿Agregados por qué? Porque juegan bien en sus circuitos respectivos y entran a los torneos de campeonato del mundo y majors a través de sus circuitos respectivos. O sea, ganándole a lo que yo considero la mitad de los mejores. Si pudiéramos dividir 25 y 25 de europeos y 25 americanos, que no es así, pero es a lo que voy. Sí, se entiende. Para dar el 2 de pecho estaban los 4 majors y los 4 campeonatos del mundo, que por entonces, y también tengo que puntualizar, excepto el HSBC en China, que sí que es verdad que algunos americanos no iban, el resto de los campeonatos del mundo eran campeonatos del mundo serios. Y yo con esto, nadie se saltaba un campeonato del mundo. Hoy día, el campeonato del mundo match play se lo saltan 10 tíos. Hoy día, el HSBC se lo saltan otros 10, 12, 15, incluso algún europeo. Y hasta 30. Y hoy día, el de México, pues pasa exactamente lo mismo, que por entonces era Doral. Entonces, habiendo dicho esto, se ha extremado un poco esa sensación de que allí están los mejores a fecha de hoy en el PGA Tour, sin dudarlo.
Para mí, sí. Entonces, esa es la base por la cual yo no sentía que tenía que ir a Estados Unidos. Incluso como cuando bien ha dicho Corti, los campos en Estados Unidos, yo me sentía mucho más cómodo que en Europa. En Europa, la mayor parte del tiempo iba con madera 3, madera 5 y hierro 2 del tee a los sitios donde iban los pegadores cortos y greens que en teoría y normalmente eran blandos y yo hacía mucho spin. Mientras que en Estados Unidos llegaba y era, como tú dices, a placer, pegando hostias como panes. Y mi hierro 8 a los aires. Y de hecho... siempre lo he dicho, para mí muchos de los campos que jugamos en Estados Unidos eran ideales para mí y yo no sacaba más partido porque no eran tan asiduos para mí. Es decir, mi juego evolucionaba poquito a poco más al juego europeo, es decir, a ser capaz de controlar una bola baja, a ser capaz de controlar una bola más con ambos efectos que en Estados Unidos. En Estados Unidos, bola alta, zumbío, bola lo más recta posible, zumbío y así triunfas. Claro, yo iba evolucionando hacia el otro lado. Sí, pero en ese sentido, insisto, que no me parece muy criticable porque es una cuestión personal. O sea, al final, debajo de todo había una cuestión personal. Tú estabas más cómodo y te sentías mejor y te divertías más y te sentías más realizado de una manera. Y profesionalmente no veía la necesidad de tener que competir todo el año y veía suficiente competir 8 veces al año. Ahora, que yo pienso como Olazábal, pues sí, yo pienso como Olazábal. Eso digo, es respetable. Sí, totalmente. Pero no solo me parece respetable, sino que además me parece incluso admirable. O sea, oye, tú tomas unas decisiones que son muy, muy concretas y por unas razones muy concretas. Así es. Me gustaría un pequeñito apunte tirando a lo personal, Álvaro. Porque, bueno, pues estos señores que perpetran este podcast, pues conocen tu vida, obra, milagros, podrían escribir 4 biografías sobre ti, ¿no? Pero para la gente... Qué bien que aparte has utilizado esa palabra, la has elegido bien. Es que lo perpetra. Es que es así. El castellano es muy rico y muy sabio. Pero te decía, para los que te hemos conocido más tarde, y sobre todo los que nos pilla a 1000 kilómetros de distancia, ¿qué tiene Guadiaro? Con el golf me refiero. Primero que es un pueblo fantástico. Siempre que vamos a Valderrama, a mí me lo enseñaron ellos, David y Alejandro, y he quedado encantado de lo bonito que es, de lo bien que se come, de lo simpática que es la gente. Pero a lo que voy es, y esto es una cosa que siempre me recuerda a David, ¿verdad, David? Vas aquí, igual vas a comprar la carne y el carnicero tiene un handicap 7. Y el chaval que te ha estado sirviendo en esa es la leña, tiene un handicap 4 o un handicap 11, tal y cual. Claro. Y te joder, es la aldea estética. Es muy fácil de entender, muy fácil, pero muy difícil a efectos prácticos. Y es accesibilidad. Claro. Lo fácil que es jugar al golf. No olvides que La Cañada es el primer campo público de toda España. Sí. Pero si a eso sumas, y es a lo que voy yo, que está rodeada por pequeñas poblaciones, es decir, porque está Guadiaro, pero está San Enrique de Guadiaro, está Tesorillo, está Pueblo Nuevo, que es una extensión de Guadiaro. Ya nada más que esos núcleos urbanos, son los 3 núcleos urbanos que te he nombrado, son, para empezar, la mayor parte de las personas son gente con un sueldo, como digo yo, mileurista, o sea, humilde. Entonces, partiendo de esa base, cuando es accesible, ¿qué se hace? Directamente a eso, tú lo pruebas al menos. Y yo te digo, en el momento que tú tienes más de 40 años, si pruebas a jugar al golf con cierta, ¿cómo te diría? Con cierta atmósfera, es decir, que haya alguien conocido ambiente, tal, sí. Es imposible que lo dejes. Porque es el único deporte que te permite disfrutarlo a partir de 40 años. O sea, y digo con esto, tú te pones a jugar al tenis y es imposible que un tío de 20 años, jugando medio decentemente, no te saque a gorrazo a un tío de 40, a igualdad de calidad, ¿sabes? Digo, ¿y qué pasa? Y vuelvo a insistir, la suma es la accesibilidad. Que tú coges y juegas tu ronda, como digo yo, juegas tu ronda de 9 hoyos, 18 hoyos, te juntas con 3, 4 y te vas al bar que está o en el mismo club o, como tú bien has dicho, al bar del pueblo, que está a 3 minutos en coche, hay siempre parking, y te estás riendo con el que ha terminado de trabajar, te estás riendo con el que te has encontrado en el hoyo 9 porque te equivocaste de bola y te fuiste a la otra calle, etcétera. Eso es imposible en otra parte de España. Sí, pero la raíz, Álvaro, creo yo, es que alguien, o bueno, una suma de personas, no tuvieron, eran gente desacomplejada.
es lo que ocurre allí en realidad en Guadiaro. Ese es el misterio y el secreto de Guadiaro, que el golf no está visto como una cosa, y es una gran paradoja, porque Guadiaro está rodeado de varios de los campos más exclusivos de España y de Europa, Claro. como son Sotogrande y Valderrama, claro, y sin embargo tiene la Cañada, y la paradoja es brutal y muy divertida, por otro lado muy interesante, porque lo que hay en Guadiaro nada, ningún complejo, no hay prejuicios con el golf. No, el golf se pero entiende, cuidado. desde que naces allí, se entiende como una actividad súper divertida. Pero esas personas que inician la idea de la Cañada Sí, son gente desacomplejada como consecuencia de haber trabajado en el mundo del golf cuando son más claro, jóvenes. claro, Todos claro. los que inician la iniciativa de la Cañada inician la iniciativa habiendo sido Cádiz en Sotogrande. Claro, Es decir, claro. Jóvenes que se ganaban la vida en un área deprimida, porque en Guadiaro, dime tú mí de que vivían, Sí. se ganaban la vida muy bien, haciendo trabajando como mulos, pero como dicen ellos, llegaban los grupos de americanos y llevaban 2 bolsas el mismo tío. Sí, pero con lo que le pagaba ese americano y la propina que le daba, el tío tenía medio sueldo de un mes entero. Imagínate si ya encima era capaz de salir 3 o 4 veces la misma semana con el tío. Sí, es que era un medio de vida, es un medio de vida. Le suma que los tíos se escondían y, como digo yo, con palos de madera, no de madera, eso de madera, ellos de árbol. Tenían la playa al lado, pues ya está. Esa era la diversión que tenía un área deprimida con la juventud de esa época. ¿Qué pasa? Que empieza a crecer y se empieza a convertir en algo económicamente importante. ¿Por qué? Porque eso daba trabajo a mucha gente. Había que tener jardinero, había que tener cadimate, había que tener un restaurante. Bueno, al final lo que pasa en Escocia y en Irlanda, en muchos sitios de Escocia e Irlanda, y es que el campo, que es lo que ocurre con la Cañada, el campo, la gente del pueblo lo siente suyo, de alguna manera. Y eso es muy importante. Esa es otra de las grandes claves. Porque al final esto es un sitio donde yo me encuentro con mis amigos y mis colegas y mis tal. Y eso evidentemente va acompañado, si no sería imposible, de una política de precios, ¿no? O sea, que sea asequible y demás. Eso digo, a eso es lo que me refiero. Lo que pretendo decirte con esto es que, de hecho, ha habido, yo como socio de la Cañada, y esto no es nada es menos interesante, pero es normal, lo considero normal. La Cañada, en todos estos años de evolución, ha ido cambiando. Es decir, hay que pensar que antes era un campo de 9 hoyos, donde la Casa Club era una caravana, que eso la gente se olvida. Era una caravana, no había ni una construcción. Después pasa a una construcción en la que hay una pequeña tienda, que la que llevaba Juan Quirós, etcétera, con un restaurante pequeño. Pero el prototipo, eso sigue siendo el mismo, que es el currela, el hombre que se gana la vida todos los días y sábado y domingo jugaba. Pero claro, cuando tú tienes el campo de golf a 700 metros de tu casa, a lo mejor te daba tiempo jugar 4 hoyos en pleno invierno. Claro. O 9 hoyos en verano. Eso no pasa en ninguna parte del mundo, o al menos no con la mayor parte de la población. Tú te vas a Madrid y tú en Madrid necesitas una tarde entera. ¿Por qué? Porque por el tráfico, por el desplazamiento y a lo que voy, de un determinado nivel económico para arriba, no para abajo. Y aquí en la Cañada pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que las políticas de la Cañada en ocasiones se han asemejado más a ver si hacemos el campo mejor. ¿Cómo hacemos el campo mejor? Pues necesitamos más dinero. Y si necesitamos más dinero, ¿qué hacemos? Habrá que subir la cuota a los socios. Entonces, claro, como la mayoría de los socios son gente humilde, pues no va para adelante. Porque no tiene que ir para adelante. Se olvida, las personas nos olvidamos. Y esa es lamentablemente la verdad. Pero en toda la faceta de la vida. Nos olvidamos de lo que hemos conseguido porque estamos más obsesionados con lo que queremos conseguir. Y la Cañada no puede olvidar nunca que nació para ser un sitio para la gente del pueblo. Sí. Y eso debe seguir siendo así. No debe seguir siendo un club que opte a convertirse, estoy hablando mal y pronto, en Valderrama. No, ese no es el propósito de la Cañada. Bueno, sería un gran error. Claro, pero entendemos, pero es lo que pretendo decirte, ¿no? Entendemos el método. El método es que cuando yo tengo 1, quiero 2. Cuando tengo 2, quiero 3. Y lo que no nos damos cuenta es que mi propósito inicial era conseguir 1. Sí, es la magia ese sitio. Yo siempre cuento una cosa, ahora que estamos hablando de Guadiaro, siempre cuento una cosa. Estando en un Open de Irlanda, estábamos
estaba con Alejandro, qué raro, ¿no? Estaba con Alejandro. Nos pillaría allí, sí. Y recuerdo que le esperaba abajo por las mañanas, nos levantábamos, no sé, 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, y yo me llevé abajo a fumarme mi cigarrito fuera. Te espero abajo fumando un cigarro. Y yo todas las mañanas, pues ya serían las, no sé si era 6:30, era verano, Open de Irlanda. Y yo estaba ahí fumando mi cigarrito y estábamos a 200 metros del tee del 1 del campo del pueblo, Sí, por sí. Steve. ¿David? Sí. Sí, ahora, ¿Me oyes? sí. No, sí, que se había medio cortado, a ver. Por The Stewart, creo que era, ¿no? Sí, por Stewart, sí. Estábamos Bueno, el torneo era en Port Stewart y nosotros efectivamente se veía era un campo que era una calle. Sí, sigue contándolo, perdona. Bueno, entonces, o sea, hablando del campo que forma parte del pueblo. Entonces yo estaba ahí fumando el cigarro y veía a un señor que llegaba con su bolsita, tal, y se ponía la bola en el tiro 1 y salía, sin pagar, sin allá pagaré después. Bueno, la caseta estaba cerrada, de hecho. La caseta estaba cerrada a esa hora. A esas horas estaba cerrada, entonces, pero el hombre salía a jugar, pues ya pagaré después. Y funcionaban así. Y luego llegaba otro señor y estábamos hablando 7 menos 20 de la mañana, pero ya había... Amplíalo a la noche, David, el año pasado, cuando estábamos en Port Stewart, que íbamos algún día después de la jornada en Porras, en el de Open. Pasaba exactamente lo mismo, se estaba cayendo la luz y tú flipabas, y todos, evidentemente, porque había gente que seguía jugando todavía. Sí. Exactamente. Lo digo con envidia, porque el problema es empezar a ideologizar todas estas cosas. Y ya no es hablar de... o sea, ¿qué es el pueblo? ¿Qué es una cultura de golf? El golf, claro que hay golf de lujo y de mega lujo, pero también está el golf de la cañada, de Guadiaro. Y sería magnífico que en España empiece, de alguna manera, comenzase a suceder más, ¿no? Que haya más Guadiaros, ¿no? Donde el campo es un lugar de reunión del pueblo y el que quiere jugar al golf juega y acaban jugando en medio todos y el camarero tiene handicap 9, efectivamente. O sea, como se entiende... luego la caña por la noche... tiene handicap 9 y te acaba de pegar una paliza. David, es como se entiende, sin ninguna duda, perdona Álvaro, es como se entiende, exactamente así, es como se entiende en las Islas Británicas y en Estados Unidos también. Tú tienes tus campos de lujo para el que quiera el lujo y después tienes... Y el que pueda, claro que sí, el que pueda y el que quiera y después tienes también el campo del pueblo, al que va todo el mundo, el que quiere y que se puede jugar pues casi como centro de reunión, más que como actividad deportiva. En realidad lo que pasa es eso, sí, de ahí viene un poco la magia, es decir, y la base del golf, es un deporte social, y con esto digo, yo siempre he puesto el mismo ejemplo, de alguna manera o de otra, la mayoría de los niños que empezamos en la cañada en mi época estamos relacionados con el golf. Algunos son greenkeeper, otros son jardineros, otros trabajan en el Caddy Master, otros son profesores, otros hemos tenido la suerte de llegar a competir y ganar la vida con ellos, y eso es porque el golf, al final, como bien describí, es parte de tu vida. No es simplemente un deporte, es como el fútbol. Lo que pasa es que el fútbol lo tenemos tan interiorizado porque nosotros somos un país de fútbol que nos parece normal irnos todos los domingos a ver a nuestro equipo al estadio. Pero mira, discúlpame que te diga, muy normal no es. Porque cuando eres, con todo mi respeto, aficionado de un equipo de mitad para abajo de la tabla, tú lo que te vas a llevar un perreo cada vez que va al estadio. Pero el que tienes el asiento al lado, lo ves todos los días. Y el que está delante también, y el que está allí también. Sí, te tomas tu salchiche, te tomas tu cerveza, lo que sea, sí. Claro, y cuidado, que a ti, que te hayan metido una paliza ese domingo, te da que aguantar el lunes y el martes. Porque te va a llegar tu colega, que ya sabes de qué equipo es y que estuviste en el estadio, para darte la leña. Eso es social. Eso no es el deporte en sí nada más, es lo que trae. Y eso es lo que pasa en Goyaro. Y de acuerdo contigo, Álvaro. Mi caso personal, he empezado a darle a la bola con 57 palos. Me voy a un pitch and pad con mis amigos. Si consigo embocar en un hoyo de 9 golpes, me creo el rey del mambo, el rey del mumbo, y me lo paso genial. De maravilla. Es así. Claro. Pero estás con tus amigos. Sí. Sin y es lo que yo voy, por ejemplo, que es lo que yo... Muchas veces me pregunto a mí mismo, ¿no? Porque yo tengo anécdotas, ya me estoy yendo un poco por las ramas, ¿no? Pero mi padre siempre me ha contado a mí las anécdotas de verano. O sea, yo en pleno verano, mi padre es jardinero. Comía en mi casa, obviamente, como de toda la vida de Dios, se comía todo a la misma hora. O sea, que había que esperar un poco a mi padre, porque nosotros estamos ya de vacaciones. Un abrazo para don Martín, si nos está escuchando. Por supuesto. Correcto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? Que yo terminaba antes de comer que mi padre. Yo cogía mi bolsa de golf
Cogía mi bolsa de cogía mi bolsa de golf. Vamos a recuperar esa comunicación que la acabamos de perder y seguimos hablando. Estabas hablando, Álvaro, de cuando cogías la bolsa de palos y te ibas a jugar después de comer en tu casa. Claro, que yo no podía esperar a que mi padre me llevara en coche. Y la anécdota, lo que pretendo decirte, yo andaba 1,5 kilómetros a sol ligero, como decimos aquí en Andalucía, a las 3:30 de la tarde. Y cuando yo coronaba lo que era la cañada, que era una cañada real, o sea, un paso de animales, que estaba como a 100 metros, 120 metros de la puerta del club, mi padre pasaba con la furgoneta para irse a trabajar. Uh-huh. Y esa es la paradoja que digo, ¿cómo otra palabra andaluza, desatentado, estaba yo por ir a jugar golf que no podía esperar cuando iba a llegar antes, de hecho, con mi padre? Después, claro, a las 3:30 de la tarde, imagínate, en la cañada no había nadie. Claro. Nadie. Y había niños de la misma edad que yo que se iban a la playa y gente que se quedaba en su casa. Y sin embargo, a mí me picaba el culo y me iba a jugar al golf. ¿Por qué? Pues porque tenía algo especial. Y eso es lo que yo sigo en ocasiones sin entender cómo, viendo a los niños pequeños, en mi caso, yo hablo de mi caso porque he seguido jugando y me he dedicado a ello, te puede picar tanto un deporte para que tú sigas ahí. Yo compartí el fútbol hasta los 14, 15 años y claramente el fútbol era muy social, tenía mis amigos del fútbol, sigo teniendo a mis amigos del fútbol, soy un gran futbolero, pero a mí me tiró el golf directamente. ¿Por qué? Porque me tenía un espíritu más individualista, no lo sé. Uh-huh. Yo ahora que tengo 2 hijos pequeños, me encantaría que jugaran al golf. Después harán lo que quieran. No los voy a obligar a nada, pero estoy completamente seguro que el que termina llegando para poder llegar a ese punto, ha tenido que pasar por un punto en el que ha tenido que ser un poco bicho raro. Es decir, porque pasas mucho tiempo solo y no siempre, de jovencito, pues puedes coincidir con mucha gente. Dicho esto, en la cañada lo que pasa es precisamente lo contrario. Es que tienes tantos niños y evolucionan tantos a la vez que es imposible que lo dejen. De hecho, pasa un poco como el fútbol, pero con el golf. ¿Por qué? Porque al final hacen su grupo de amigos del golf. Entonces, ese quiere volver a jugar al golf. Uh-huh. Hay que decir... También hay que decir me lo va a quitar David de la boca. A lo mejor influyó un poquito que Álvaro es muy manta jugando al fútbol. Entonces, no. Eso al final también uno, aunque sea muy niño, pues llega a casa y lo valora y dice, hay que ver lo malo que soy jugando al fútbol. No, sobre todo David es que habría tenido... Yo creo que cuando Álvaro, eres niño no valoras lo manta que es. No, sobre todo es que con el VAR... ver el resto a lo sumo, pero uno no hace como central leñero con el VAR habrías tenido poco futuro, Álvaro. Esa es la realidad. Claro, pero escúchame, mira, los otros días ahora que habéis dicho eso, los otros días en nuestro queridísimo Movistar Plus vi una especie de reportaje de los centrales más leñeros de la historia de la liga. Qué casualidad, ¿no? Y yo me identifico mucho con esa figura. O sea, yo me identifico con la figura pues de un hombre que acaba de pasar a la otra villa, que ha sido Benito, un famoso Benito, que yo no lo vi jugar, pero me identifico mucho con Juanma López, Arteche, con el doctor Pablo Alfaro. No, yo más coetáneo. Más nuevo, sí. Yo me identifico mucho con eso. O sea, que yo creo que si hubiera querido, por ahí hubiera llegado. ¿Qué va? Pero si luego es mentira. Luego él va de fino estilista lateral. Él piensa que él era Briegel. ¿Os acordáis de Briegel? El lateral del 1,90. Yo no me acuerdo, yo no. Pero Corti seguro. Un lateral alemán que medía 1,90 y Álvaro aspiraba a Briegel. Corti, pero... ¿tú de qué equipo eres? ¿Quién? ¿Corti? Tú, Corti. Yo del Atleti, por supuesto. Pues por eso, yo sería un Pachi Ferreira. Sí. O el tío o el balón, los dos a la vez, ¿no? Entonces, tira un poquito más para atrás, serías un Rocky Liceranzu, el compañero de fatigas con Andoni Goicoechea cuando se ganaron las ligas, que es lo que tú has hecho. Elige, le decían al jugador, pasas tú, pasa el balón, los dos imposible, ¿no? Claro, y así, pues eso, o que Dios me libre de lo que iba a decir, que yo soy del Atleti. Pero soy del Atleti, pero no soy fanático. Y yo con esto, soy capaz de apreciar la grandeza del Madrid, ¿no? La grandeza del Real Madrid. No, la grandeza del Madrid no, pero como le llaman al faraón de cama, a ese Sergio Ramos, yo siempre explico, todo el mundo lo tacha de sucio, ¿no? Y yo digo, claro, cuando resulta que eres muchas veces el último jugador de tu defensa, no te queda más remedio que ser sucio, porque al final el que tiene que bailar con las más feas siempre eres tú.
Y con esto, Dios me libre de defenderlo, porque es el central con más tarjetas rojas y amarillas de la historia de la liga. Pero yo sería... Yo me pongo en el pellejo de Sergio Ramos, vamos. Pues en tu equipo también, históricamente, con los Ovejero y Panadero Díaz, allí David había estómago que repartir. Sí, también aparecen en el documental, también aparecen. Pero nacionales hay pocos, ¿eh? Hay unos argentinos y tal, los ¿cómo se dice? Los extraditamos a los argentinos y esos fueron los que trajeron aquí. Exactamente. Bueno, que podríamos seguir horas y horas hablando con Álvaro Queiroz de gol, de fútbol. Ya lo vi. de hablar no me gusta. Sí, efectivamente. A ti, tú no tienes problema para eso, desde luego, pero bueno, yo creo que vamos a ir acabando. Ya hemos superado, por supuesto, la hora de podcast, como no podía ser de otra manera en estas entregas que estamos haciendo durante el coronavirus. Si queréis apuntar alguna cosilla más, David o Corti o el mismo Álvaro, sobre gol, sobre Augusta o sobre lo que queráis, estáis a tiempo, y si no, yo creo que nos podemos ir despidiendo, lo que queráis. Mira, una petición personal, Álvaro. Sí. Es muy personal. Que siga siendo como es por supuesto, en su vida, en el golf y tal, pero sobre todo eligiendo sus vestuarios, porque es el Ricky Fowler, es el Ricky Fowler del golf español. Álvaro, sigue así, porque son unos sosos todos de la leche, y tú por lo menos de vez en cuando en tus camisas y tus zapatillas, en tus zapatos hay algo distinto. He pasado por ser embajador de la misma marca que Ricky. Se nota. De hecho, tengo alguna anécdota por ahí con él. Vestidos los dos igual, pero claro, como decía yo, el hermano grande y el hermano pequeño. O sea, porque me metía debajo del sobaco. Pero la verdad es que la marca esta nueva, a mí me gusta, esa es la verdad. Va un poco con mi carácter, ¿no? A mí no me gustan las cosas sobrias, soy un tío bastante alegre, ¿no? Como norma. Y tengo que reconocer que hay modelitos que me cuestan, la verdad. Pero si hablas, por ejemplo, del de Valderrama con las flores rosas y tal, eso me ha encantado. Fantástico, porque sabía que iba a ser la monda. David, ibas a comentar algo, sí. Sí, no, yo solamente quería recordar un suceso que ocurrió en el PGA, y por si Álvaro quisiese apuntar o darle más vidilla a la anécdota, y es... Bueno, hay que decir que Tiger Woods se dirigía a Álvaro en el locker room, en el vestuario, como AQ, ¿qué pasa? Es que es muy americano eso, con las iniciales. Sí, no, hombre, pero que Tiger te saludaba al entrar, no está mal. Y que en un PGA, creo que fue en un PGA, luego no le hizo tanta gracia lo de AQ cuando Álvaro le pusiste de 2, ¿no? Me parece que días que no llegabas en un par 5, la dejaste ver y estaba Tiger jugando adelante, ¿no? Sí, bueno, para más Inri estaba Tiger, estaba el simpático de Patrick Harrington, nuestro querido capitán para la próxima Ryder Cup, y estaba el que era por el entonces el defensor del PGA Championship en ese campo, que era Rich Bean. Ajá. Y yo iba jugando con Fred Couples, o sea que también llevaba otro mítico al lado. Qué bueno. Que de hecho ese fue el que como digo yo, el que me pegó el último empujoncito. Pero es gracioso, y ahí es donde voy yo como jugaba al golf antes, ¿no? Es decir, yo jamás había pegado un drive en el suelo y hacía un viento en contra impresionante, era el hoyo 12 de Hasseltine. Y bueno, me dice mi caddy, ¿te gusta el drive? Y lo miro así, digo, ¿pero y el drive para qué? No, pues el drive lo dejamos más cerca del green. A ver, mi caddy, cuidado, mi caddy, lo que pretendo decirte con esto es mi caddy no era un Doco ni un Mindungi. Oh, claro, era Alistair McLean, que había ganado 8 órdenes de mérito con Monty y no sé cuántos torneos, o sea que... Y le digo, mira, pues vale, si tú lo ves, yo también. Así que fíjate tú qué clase de seriedad, ¿no? Pero sí, es que eso era lo bonito, eso era lo divertido para mí. Entonces, claro, tengo la suerte de pegarla prácticamente perfecta, bota la bola como 15, 20 metros corto de green, pero claro, la trayectoria del drive era muy plana y estaba pateando Tiger, claro. Imagínate esa calle que estaba repleta de gente, el green, la calle, todo. Ven llegar una bola que atraviesa el green y se queda al fondo de green. Tiger se quita de la bola, mira para atrás. ¡Ostras! Claro, la locura de la gente. Ya no era que Tiger se había quitado, la gente gritando. Claro, ¿quién? ¡Guau! Tal, los americanos súper exagerados. Yo miro a mi caddy porque, claro, teníamos el sol ahí bien pegando fuerte. Y digo, ¿dónde está la bola? Y dice, creo que está en green. Y digo, joder, no me jodas. Y digo, vaya lío, qué multa, me va a caer, no sé qué. Claro, yo, obviamente, era algo que había hecho de manera... involuntaria. Sí, inconsciente, involuntaria. Entonces, a corto entre el público, porque el tee del 12 era un tee al que había que retroceder desde el green del 11.
me meto entre el público, la gente, give me five, dándome en la espalda, digo, joder, parece que he ganado un anillo de la NBA o algo de eso. Y llego al tee, entonces, en inglés, pues muy educadamente le pido perdón, ¿no? Y el Rich Bean me mira como flipando, ¿cómo has hecho eso? Harrington, tengo que decir a su favor. Igual que es un comentario ante en contra, a su favor, que me dijo, no te preocupes, y Tiger ni pestañeó, pero es que no movió su cabeza. O sea, no es que fuera una hormiga, no era ni una hormiga para él. Lo que había pasado, ni miró, es que no miró. Ostras, yo fui un poco ahí consternado diciendo, ostras, este tío debe estar jodido porque no me ha dado, no ha sentido nada. Digo, me ha llegado una multa de cojones. Entonces, ¿qué pasa? Que había un puente provisional desde el Grinder 18 al recording area, a la zona de firma de tarjetas. Entonces, cuando él salía, nosotros llegábamos. Entonces me cruzo justo en el puente con toda la gente abajo y yo lo miro un poco, le aguanto un poco la mirada y como a los 3 metros, ¡hey, Q! ¿Sabes? ¡Ah, Q! Y me quedo un poco así y digo, ostras, hay un chorreo. Y me dice, ya me enseñarás cómo se hace eso. Qué bueno. Del alivio casi me meo encima, ¿sabes? Y yo, bueno, ya, si no se ha quejado multa no me caerá. Entré en el recording area, firmé mi tarjetita. Por cierto, en ese PGA creo que iba cuarto o quinto al hoyo 71. Sí. Donde señor. Finalmente le gana Wei Yang a Tiger. Sí. Ese fue el famoso que le gana el coreano a Tiger, levantando su bolsa después para celebrar y tal. La primera vez que pierde Tiger saliendo de líder, un torneo. Sí, señor. Y también te digo, y a eso voy, perdón, el inciso, iba quinto y como iba diciéndote, la bandera bien escorada a la izquierda con una especie de lago, claro, como no podía hacer de otra manera, yo no quería ir quinto, yo quería ir tercero. Pegué a la bandera, hice triple bogey ahí y terminé haciendo triple bogey para terminar, pues no sé, el puesto 20. O puesto 15º. Como anécdota digo, porque a eso es lo que yo me refería, qué bonito era jugar al golf así, ¿no? Es decir, sin tener en cuenta los posibles daños colaterales, sino a tomar viento, venga, a por aquella, y a por la otra aquella, y a otra aquella, y no cansarte y divertirte con eso. Y yo creo que eso es lo bonito. Así debe ser jugado este deporte, como un juego, porque si no, te termina matando este deporte. Bueno, yo creo sinceramente que no hay mejor manera de acabar, ¿eh? La anécdota es fantástica. Álvaro, ya me dirás cómo has hecho eso. me quedo con esa frase de Tiger. Que lo diga él, absolutamente que lo diga él, maravillosa. Sí. Y el número 1 del mundo. Claro. Obviamente. Claro, perfecta. O sea que bueno, un placer, Álvaro. Ha sido magnífica esta charla. Insisto, y de verdad que no es una manera de hablar. Podríamos estar 1 hora, 2 horas, 3 horas más hablando con Álvaro de 1000 cosas, pero bueno, que ustedes también tienen que dedicarse a otras cosas. No pueden estar aquí pegados al aparato o al auricular durante tanto tiempo. Así que, pues nada, Álvaro, que muchísimas gracias, David. Muchas gracias, Corti. Dentro de 2 días volvemos con otro podcast express y con anécdotas de este tipo, tan deliciosas como las que nos ha contado hoy Álvaro en este Jueves Santo y jueves de Masters de Augusta, cuando tenía que empezar el Masters 2020 y habrá que esperar a noviembre. Álvaro, muchas gracias. Un abrazo, Corti. Cuando quieras te doy lecciones de cómo un central como... me he informado, me he informado de cómo se actuaban lo de tu época. Y unas zapatillas coloreadas. A esos pontes, para eso ponte a la cola, Corti. No, te voy a decir una cosa rapidísima, Álvaro. Cuando uno que nos está escuchando y que está hablando las vio, le sangraban los ojos, también te digo, que ahora viene de moderno, pero estaba diciendo que estabas faltándole al respeto a la... Sí, aparte, ¿sabes lo que pasa? Lo bueno es que la gente que no lo conoce se cree que David es un tío de un cuarentón. No, está más cerca de las 60 y pico. O sea que quede clarito que va con su época, simplemente va con su época, ya está, vamos a respetarlo. Bueno, pues nada, por alusiones, David, ¿te quieres despedir de alguna manera de Álvaro? No, que no es verdad y que también hay que pensar, hombre, que se le agradecen los colores vivos a Álvaro en el campo, pero que uno también va teniendo una edad y llega un momento que se va rozando el ridiculito también, que hay que medir. No voy a seguir con el turno de réplica. Porque te podía replicar siempre, pero yo tengo físico para eso y para más. O sea, ya está. Muy bien, bueno, pues nada, que muchísimas gracias, divertidísimo y nada, que hablamos en 2 días. Muchas gracias, Álvaro, un abrazo fuerte. Chao. Un abrazo, muchas gracias.
Jamendo.com.